Yo no voy a controlar después con... Ahí va a empezar. Bueno, buenas tardes para todos. Hoy estamos aquí para escuchar a Carlos Camilletti. Carlos Camilletti tiene mucha experiencia como en el petróleo. La mitad de su vida se fue al lado de pozos petroleros y la otra mitad de su vida la hizo en la universidad en la materia de hidrocarburos, pero comenzó a trabajar con agua. Sabe mucho de litología, sabe mucho de pozos y su punto fundamental de investigación fue la zona del acuífero que viene desde Toay hasta Uriburo, pero él trabaja más que nada entre Santa Rosa y Toay. Tal es así que le gusta tanto la zona que se fue a vivir ahí, así que tiene muchísima experiencia y sabe mucho de la zona. Eh, Carlos, te dejo, tenés toda esta gente que te va a escuchar. Vamos a pedir que apaguen los micrófonos, que si pueden apagar las cámaras también, porque varias veces nos ha pasado que hay gente que pierde conectividad. Así que agradecemos que estén todos presentes y Charlie, expláyate. Bueno, muchas gracias, Elena. Buenas tardes, gente. Voy a tratar de hacer un paneo de dos trabajos importantes que hemos hecho y venimos haciendo en la zona Toay Santa Rosa. Inicialmente, estos trabajos comenzaron allá por el 2004, 2005, con algunas tesinas que estaban más ligadas a la contaminación en la zona del Intihué, por ejemplo. Pero bueno, se fue extendiendo. Ya para el 2010 comenzamos a trabajar con Eduardo Mariño, en la zona Santa Rosa Toay, y que llevó a hacer un informe muy interesante que fue un proyecto de desarrollo tecnológico municipal financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, allá por el 2009. Terminamos ese trabajo en el 2014, obviamente por cuestiones presupuestarias, los dineros venían muy tarde, la inflación nos fue comiendo el dinero y el trabajo se hizo lo que se pudo. Quedó un faltante, digamos, de compromiso en cuanto a la cantidad de análisis químicos, porque era mucho más frecuente y tuvimos que, digamos, acortar esa frecuencia de muestreo. Pero bueno, salió algo interesante que dio pie a que se continúe el trabajo. Eso se terminó en el 14, pero continúa hasta la fecha porque sabemos muy bien que cuando uno hace un informe de aguas o hace un trabajo sobre aguas subterráneas, normalmente lo que saca, yo siempre insisto con el tema, y lo que saca es como un cumpleaños. Uno saca una foto, ¿no?, de la gente que está en el cumpleaños. Pero la foto, una vez que uno está amargado, el otro está dado vuelta para allá, el otro se está riendo, otro está en el piso, otro tomando una coca, pero no ve la forma, digamos, la actitud de cada uno. Es una actitud instantánea, no el comportamiento del grupo. No es lo mismo ver una foto que ver una filmación. Y lo que se trata de hacer en un análisis temporal es precisamente una filmación. No es fácil análisis temporales en agua subterránea porque continuar un estudio en el tiempo es costoso por el hecho de que hay que hacer análisis repetitivos, esos análisis son costosos, así se hace lo que se puede y salen cosas interesantes que han llevado a la publicación de varios trabajos, así que bueno, vamos a empezar con el tema. Empezando que la zona de estudio que comprendió el DETEN 2019 era toda la zona de Loboché. Para que se ubiquen ustedes, este es el límite, ¿se ve el cursor? Este es el límite Santa Rosa-Toay, departamento Santa Rosa-Toay. Acá tenemos una zona vieja, Loboché, esta es la avenida Perón, hacia Toay, y la zona nueva de Loboché. Son 4 zonas testigo: zona testigo 1, zona testigo 2, esta es lo del viejo Loboché, la 3 y la 4. La 4, para que tengan una idea, es lo que se considera lo que es Villa Ángela. Aquí está el club de casa. Y lo que se tomó fue una zona urbanizada más vieja versus nuevas urbanizaciones y cómo iba progresando, cómo iba desmejorando o no
el agua subterránea en función del aprovechamiento. Así que tuvimos que tomar el trabajo bajo dos aspectos. Por un lado, el agua subterránea y por otro lado, de qué forma se fue urbanizando, ¿sí? Aspecto urbanístico y aspecto hidrogeológico. Luego este trabajo se continúa en la actualidad, se amplió la zona 3, se sumó una zona 5, que sería lo que sería Villa Emilio, aquí que está acá, una zona bien medanosa, y los resultados que estamos teniendo eh, avalan digamos, los trabajos que se están generando, ¿no? Que están dando algunos resultados muy interesantes. Para ubicarlos bien, la lente medanosa es una de las primeras, porque en realidad empieza esta lente medanosa, esta cadena de médanos empieza en el valle de Chapalcó, muy al suroeste de Tuay, pero el estudio que realizó Cavalier ya en la década del 60, 70, consideró varios médanos, varias zonas medanosas que en Santa Rosa Tuay, la primera, después otros cuerpos medanosos que se continúan hasta el límite con la provincia de Buenos Aires, digamos, se consideran las reservas de agua potable aprovechables para la ciudad de Santa Rosa. Este sector, lo ampliado aquí en este gráfico, en este mapa, perdón, vemos la zona del casco urbano de Tuay, la zona del Loboché en verde, y aquí vemos el casco urbano de Santa Rosa con la laguna de Don Tomás y la zona del Bajo Giuliani, ya al sur de Santa Rosa. Lo que observamos aquí es una serie de cuerpos medanosos principales que están dentro de lo que es un manto medanoso secundario, digamos, de menor espesor. Estos cuerpos medanosos tienen aproximadamente unos 10 metros de espesor, 8, a veces un poquito más, y este sector tiene 4, 5, 6 metros, depende. Intermediano obviamente hay 6 metros, 5 metros, y cuando más nos alejamos, menos es el espesor, hasta llegar a más o menos unos 2 metros. Pero fíjense que la cadena de médanos está muy ligada a lo que es el cuerpo medanoso central. Esto para que entiendan cómo va a estar relacionado luego con los parámetros hidroquímicos, ¿no?, que vamos a ver. Entonces, resumiendo, actualmente estamos trabajando en la zona 3, que esta que se amplió, antiguamente no estaba este triángulo, que es una zona urbanizada nueva, que está cruzando las vías del ferrocarril por la calle Paloma Torcaza. Ahí vamos a ver luego, tenemos un pozo de monitoreo y otro pozo de monitoreo acá en la zona 4, en la placita de Villa Ángela. Teníamos otro aquí en el Club de Casa, pero quedó destruido por la construcción del edificio del Grupo Geo. Ese pozo se movió y se hizo a un costado, pero lo está usando actualmente Recursos Hídricos, donde tiene un freatígrafo. Y otro pozo teníamos de monitoreo en el basurero de Tuay, al fondo de la 13 de Caballería, pero duró un día porque fue vandalizado, así que nunca pudimos obtener ni un solo dato, ni siquiera una muestra de agua de ahí. Bien, con Eduardo, para hacer el análisis desde el punto de vista del consumo, y desde el punto de vista urbanístico, tuvimos que trabajar sobre algunos índices, como un índice de ritmo de edificación para ver cómo iba progresando la edificación, donde tomamos la cantidad de casas que se iban construyendo en función del número de casas inicial del periodo, dividido obviamente el periodo considerado, ¿no? Es un índice de la construcción que va variando y vemos cómo año a año va progresando ese índice o va disminuyendo cuando se va frenando la construcción, ¿no? Y por otro lado, observamos la cantidad de casas por hectárea sobre un máximo determinado. Sabíamos que en el viejo Loboché había aproximadamente, se podían construir unas 14 casas por por hectárea, y en el nuevo alrededor de 7 casas por hectárea. Entonces tomamos eso como un valor máximo, ¿sí?, para poder ver cómo iba progresando la construcción o establecer una relación entre el consumo de agua y la urbanización que estaba sufriendo la superficie, ¿no? Para eso también tuvimos que trabajar con bibliografía, calculando los consumos de cada vivienda y teniendo en cuenta los volúmenes que se extraen para una vivienda de uso doméstico, que son aproximadamente entre 700 y 600 metros cúbicos anuales. Tomamos el valor más conservador, que es el de 600, y la cantidad de agua que se usa para uso recreativo. Cuando hablamos de uso recreativo es pileta, riego o algún otro uso que se le pueda dar. No consideramos el tema
sabemos muy bien que hay varias, al menos dos envasadoras de agua para consumo en la zona, pero no lo consideramos porque pensamos que no iba a dar mucho ruido en los datos, así que eso lo descartamos. De todos estos cálculos que hicimos según la bibliografía, también establecimos por bibliografía cuáles serían los retornos, ¿no? Cuánto volvería al acuífero. Pues sabemos bien que uno consume agua, esta es una zona donde no tiene red de agua potable, ni tiene red de cloacas, red sanitaria. Por lo tanto, el agua que se consume, una gran parte vuelve al acuífero a través de la infiltración de los pozos ciegos o pozos negros. Así que se puede establecer por bibliografía cuál sería el retorno del agua de ese agua, ¿no? Cuando vamos a analizar estadísticamente la urbanización, observamos que del 2003, en un periodo de 10 años, ahora estamos haciendo los últimos 10 años, de 2013 a 2023, observamos que en el viejo Lugoché se ha producido un incremento en las edificaciones en todo ese lapso, y lo vemos representado en, primero, esa es la zona testigo 1, la superficie neta son 45 hectáreas, que hay que descontar las calles. Lo que no se ha descontado, que no se hizo en este estudio, pero sí se está haciendo en el nuevo, es descontar las áreas de uso público o fiscales, ¿sí? Como ser algunos parques o clubes. Y vemos que el índice de la construcción fue aumentando, pero se estabilizó más o menos al final del periodo analizado. Lo mismo sucede con el índice de ocupación de la tierra, o sea, la ocupación de casas por hectárea, que llegó aproximadamente a 0,49, ¿no? Este índice. Uno sería que todos los terrenos estuviesen ocupados, ¿no? Que fuesen 14 casas por hectárea. Fíjense que llegó un momento en que se empezó a estabilizar, ¿no? O sea, ya los terrenos no estaban disponibles o el terreno que estaba disponible era muy caro, entonces la gente se iba a otro lugar a conseguir terrenos más baratos. Por lo tanto, comenzó a disminuir el índice de construcción en esta zona alrededor de 2013. Pero si analizamos la cantidad de casas que tenía esta zona, estas son casas, los círculos rojos grandes, casas con pileta, y los chiquitos son casas sin pileta, ¿sí? Fíjense, de 2003 a 2013, cómo se incrementó la cantidad de casas con pileta. Hay muchas casas que no tenían pileta, ahora sí tienen pileta, o casas nuevas directamente pusieron pileta. Con la zona Testigo 2, que en el nuevo Loboché, fíjense, esta zona, que es parte de una zona medanosa, directamente desapareció. Se urbanizó casi por completo. Y ahí sí se ve cómo el índice aumenta rápidamente. Fíjense que acá llega a 0,69 cuando en la anterior teníamos 0,49. ¿Pero por qué esta diferencia? Porque en la de 14, en la otra, son hasta 14 casas por hectárea, acá son nada más que 7. Por eso se llega rápidamente a este número alto, ¿sí? Ese es el motivo por el cual es más elevado este índice que en la zona 1. Lo mismo sucede con la cantidad de casas con pileta o sin pileta, ¿no? El incremento es notable. Y esto lo que genera en la explotación es que cada casa tiene un pozo, porque no tiene suministro de agua potable por red. Por lo tanto, cada casa genera un cono de depletación, un cono de consumo que afecta al vecino. Si muchos trabajasen en la bomba al mismo tiempo, se generaría una depresión regional interesante, ¿no? Que provocaría problemas incluso en las bombas. La zona 3, que es la zona que está, para que se ubiquen, este es la calle Paloma Torcaza, las vías del ferrocarril, y esta es la calle Tero, digamos, a 5 cuadras vivo yo, para que tengan una idea. Y esta es la zona urbanizada que se tomó como testigo, 2003-2013. Y este es el triángulo que yo les mencionaba recién, que no estaba urbanizado, donde en una placita en el medio tenemos nosotros un pozo de control. Lo hicimos ahí porque en el 2010 estaba comenzando a incrementarse la cantidad de casas en esta zona, pero todavía no había nada aquí. Y pasando el eje histórico, que estaría más o menos a la altura del límite de esta imagen, hay un médano enorme, muy grande, una zona medanosa, un campo muy medanoso, que es una área de recarga neta. Por lo tanto, lo que pusimos
fue una perforación lo más cercana posible a esa área para tener un registro continuo, ¿no? O por lo menos lo más continuo posible. Lo mismo sucede, fíjense, el incremento fue rápido porque en esta zona las casas por hectárea son de 7, más o menos el límite. Entonces, enseguida se llegó a prácticamente a 0,6, sería el 60% de la cobertura posible, ¿no? En el caso de Villa Ángela es más notable porque Villa Ángela, para que tengan una idea, esta es la calle Gorrión, de aquí esta es la avenida Perón, y aquí para acá nace la calle Paloma Torcasa. Acá estaría el Club de Casa. Esta zona se comenzó a, como indica acá la imagen, el dato, se comenzó a urbanizar a partir del 2005-2006, ¿sí? No había ninguna construcción hasta el 2005, porque tomamos un periodo de 10 años, ¿no? No había ninguna construcción. Pero rápidamente comenzó a crecer. Y acá tenemos lo mismo. 2016, 2013 ya tenemos un montón de casas con pileta, la mayoría con pileta, alrededor del 60%. Y el índice de construcción también aumenta en forma rápida. Desde el punto de vista del análisis químico, eso sí es más interesante, porque nosotros ya veníamos trabajando en la zona desde, no del 2003, sino del 2007, más o menos, 2004-2007. ¿Qué se trató de hacer? Se trató de ubicar pozos en cada una de las zonas que teníamos como testigo que hubiésemos muestreado en forma continua o esporádica, ¿sí? Entonces cayeron 2 perforaciones en la zona 1, que teníamos control del 2007, 2010, 2015, cayeron 2 perforaciones en la zona 2, una en la zona 3 y una en la zona 4. Estos datos, fíjense que a lo largo del tiempo, los nitratos, que son un indicador, uno de los indicadores junto con el cloruro, que son los 2 iones conservativos, o sea que una vez que están en la tierra, en el suelo, no se combinan, no cambian su concentración, salvo que se diluya, ¿sí? Pero no reaccionan para cambiar de ion, formar otro tipo de ion, se lo puede seguir en el tiempo. Y es un indicador de la contaminación, porque el nitrato viene de la degradación del amoníaco, que pasa a nitrito, y después a nitrato, que es su último estadio evolutivo. Y el amoníaco viene precisamente del grupo amino, digamos, los aminoácidos como metabolitos que nosotros despedimos a través de nuestra orina o la heces, que van al pozo ciego. Esos metabolitos, el grupo amino, o el amoníaco, se degrada, dije, a nitrito y a nitrato. El nitrato es con un ion conservador, por lo tanto no va a cambiar en la concentración. Sí, lo que puede es variar su número. Vemos que en 2007, 2010, 2015, para la zona 1, no hay casi diferencia. O sea, es más, mejoró la concentración. Hay menor concentración en 2015-2007. O sea, no se ve contaminación, por lo menos, de los pozos ciegos. Eso es un dato interesante, porque acuérdense que hay un incremento notable en la cantidad de casas en la zona. Lo mismo para la zona 2, ¿sí? Fíjense la diferencia, 36 contra 6,7, 4 contra 14. Aquí sí hubo un problema, porque esta casa precisamente se detectó que el pozo ciego está demasiado cerca de lo que es la fuente de agua potable, o sea, la fuente de la perforación. Y eso puede ser, esta casa puede tener un índice, digamos, puede tener alguna contaminación por parte del pozo ciego. Pero aún no pasa el límite que es de 45, que es el límite de potabilidad. Está en 14, está dentro de un rango potable, ¿sí? Para la otra zona, la zona 3, fíjense que mejoró. Para la zona 4 prácticamente no se movió. Y en cuanto a la conductividad eléctrica, que sería un marcador rápido de cuál es la salinidad o el incremento de salinidad, porque yo tengo una sobreexplotación del acuífero, una de las variables que va a hacer, se va a notar, es el aumento de la salinidad. Se saliniza el pozo. Normalmente, ¿por qué? Porque toma agua más vieja, ¿sí? Inferior, que asciende, o de los costados, entonces la salinidad va a ir aumentando paulatinamente. Sin embargo, en este caso, no ocurre. Para nada. Del 2007 a 2015, en la zona 1 no ocurre. Es más, mejora en una de las perforaciones. En la zona 2 se mantiene igual o mejora. Y en la zona 3 pasa lo mismo.
La zona 4 es más notable porque la zona de Villa Ángela, donde hay un notable mejoramiento. Pero esto puede llegar a estar asociado a la época del muestreo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tomar una muestra de agua en invierno que tomar una muestra de agua en verano. ¿Sí? Después vamos a ver por qué. Bueno, para hacer un balance, digamos, porque tomamos un aspecto desde el punto de vista urbanístico, pero también tomamos el aspecto desde el punto de vista del balance hídrico para la zona. Se estimó aproximadamente un uso, digamos, unos 150 litros por persona, en una familia tipo, son 600 litros por día, ¿sí? Como con, digamos, algo conservador. Se tomó como que cada casa tiene un riego, de acuerdo a la bibliografía, una aplicación de aproximadamente 3 milímetros por día, y un 80% del lote, se estimó cuál era la cantidad de agua, que son 2.400 litros por día, durante 120 días. Y una pileta más o menos promedio que toma unos 40 metros cúbicos, ¿sí? Unos 40.000 litros, ¿sí? Acuérdense que no todas las casas tienen pileta, pero consideremos que todas las casas tengan pileta, digamos en un máximo. Y tenemos una devolución de esos 600 aproximadamente 540 litros por día, que sería un porcentaje más o menos aproximadamente del 90% del consumo, ¿sí? O sea que el 90% de lo que nosotros consumimos va al Pozo Ciego. El otro 10% se pierde, ¿por qué? Hay que justificarlo. Bueno, la bibliografía lo justifica por el hecho de que, bueno, uno lava los pisos, el agua aparte se evapora, uno lava la ropa, el agua se evapora en el tendal, ¿sí? Con la ropa húmeda, hay agua que se esparce, a veces o se tira, o se baldea un piso en una quinta, y se considera que es aproximadamente el 10% que es el que no retorna como efluente. Perdón, el que no retorna. Forma parte, perdón, de ese 10% que no retorna. De las piletas se consideró, según la bibliografía, que unos 12 litros, 12.000 litros, perdón, son los que retornarían al acuífero. Considerando que la pileta tengo un sistema de filtrado del cual yo no tiro el agua cuando la filtro, sino que la reciclo, y que cuando la vacío una vez al año, la tiro en una porción del terreno que permita que se infiltre prácticamente en su totalidad. O sea, que no la tiro a la calle. ¿Estamos? Ni la dreno con un atmosférico. Entonces, del 40, ¿por qué no retorna más? Porque mucha parte de esos 40.000 litros que yo voy a usar por año se evaporan en sí también de la pileta durante el verano, el cual yo también tengo que reponer. Pero digamos, en un estadio conservador, nosotros dijimos, bueno, digamos que nada más que 40.000 litros. No pongamos más porque vamos a decir 40.000. ¿Sí? De todo esto, el cálculo nos dio lo siguiente, que para el uso doméstico vamos a tener un consumo de 219 metros cúbicos año, un retorno que es del 90 de 100.947, o sea que tenemos una pérdida del 21.9 metros, ¿sí? Un riego de 288 con un retorno del 50 de acuerdo a la bibliografía, porque parte se infiltra. Fíjense que la cantidad de pérdida es elevadísima en el caso del riego. Y el recreativo, aunque parezca mentira, parece que no. Si bien pierde aproximadamente prácticamente lo mismo que el consumo doméstico en todo el año. Por lo tanto, nosotros tenemos un consumo por casa, tipo, de 4 personas, en un nivel, digamos, está hablando de un número conservador de 547 metros cúbicos, un retorno de 259, por lo tanto tenemos un déficit que no retorna al acuífero de lo que sacamos, de 287.5 metros cúbicos. Si nosotros tomamos por la bibliografía de algunos estudios, digamos, de recarga que se han hecho en la década del 83, en la década del 90 también se hicieron, el más conservador habla de 50 a 60 milímetros año, lo que equivale a que entrarían al acuífero unos 500 metros cúbicos por hectárea. Este número me está diciendo de que prácticamente este número es el doble prácticamente que este. Por lo tanto, lo que debemos considerar es que no deberían construirse más de 2 casas por hectárea porque ya estaríamos sobreexplotando el acuífero. Y eso es un dato que mata relato, ¿sí? O sea que a nosotros en el Loboché tenemos mucho más que 2 casas por hectárea. En algunos lados estamos hablando de 6 y en otros lados estamos hablando de más. Por lo tanto, ya ahí hay un por qué el agua va bajando, ¿sí? Pero había que encontrar el por qué, porque el imaginario popular hablaba de que
quemaban bombas, que por qué, que esto, que el otro, pero había que demostrarlo. Por lo tanto, este trabajo lo que intentó fue demostrar cuál era la problemática y a qué se debía. Ahora bien, junto con este trabajo se hicieron, dijimos, 4 perforaciones. El Polo Sur Monitoreo 2 y el 4, que fueron los que sobrevivieron. El 1 abortó y el 3 pasó a manos de la Secretaría de Recursos Hídricos. Inicialmente, durante este proyecto, se lograron estos registros durante 3 años. Y notamos que en este lugar, que era un lugar prístino porque no había ninguna edificación al lado, el agua seguía bajando con el tiempo. Pero bajaba, nosotros atribuíamos a qué? A que como esta es una zona medanosa y esta es una zona de consumo, esto se estaba deteriorando, estaba bajando el nivel freático y obviamente la pendiente intermedia también tiene que ir bajando. ¿Sí? Pero en este caso, acá no se ve bien, pero se ven como unos pequeños escalones. Algo más notable se ve en este otro lugar donde la organización fue no tan reciente, empezó ya mucho antes que esta otra, y vemos que en la época estival, la época de verano, el agua cae, los niveles en el acuífero caen rápidamente, se estabilizan en el otoño y en el invierno, vuelven a caer en el verano, se vuelven a estabilizar en el otoño e invierno, vuelven a caer en el verano, y acá, bueno, acá ¿por qué suben? Suben porque tuvimos un año bastante de lluvias copiosas, más que nada más copiosas e intensas, lo que es la intensidad es muy importante en la recarga porque aumenta ese porcentaje de agua de recarga, ya que en la zona medanosa lo que llueve prácticamente se infiltra casi todo. Si llueve muy poquito y queda en la parte superior, se va evaporando con los soles que le siguen a una tormenta, a un centro de baja presión. Por lo tanto, es muy interesante contabilizar las tormentas copiosas, ¿no? De este trabajo nosotros llegamos como conclusión, llegamos a la conclusión de que este diagnóstico necesitaba nutrirse de medidas de gestión que protegieran el acuífero y que lograba no solo una medida de gestión por parte de la autoridad de aplicación y por parte de la municipalidad, sino por parte también de la gente, concientizar a las personas donde tenía que haber un compromiso por parte de los usuarios de que el uso del agua es un bien escaso, es un bien que es de todos, pues es un bien público, porque mucha gente piensa que el agua de su terreno es agua suya, y no es agua suya, es un agua que es de todos, ¿no? Entonces fue digamos, un aviso de que algo se estaba haciendo mal y que había que tomar algún tipo de recaudo. ¿Se tomó algún tipo? Algo se tomó, pero bueno, no fue lo suficiente. Pero este trabajo llevó a que continuáramos con esto, y le voy a hacer algo que descubrimos después, porque uno cuando hace este tipo de informe, medio como que lo deja, ya está, ya cumplí, ya lo entregué, y no empiezo a ahondar en algunos detalles. Cuando se hizo la tesis Juan y García, hace unos años, que comenzamos a rever todos estos datos que habíamos logrado con Eduardo en 2015, incluso había un montón de muestras que se habían analizado y que no estaban procesados los datos, ¿sí? Las muestras estaban realizadas, procesados los datos. Entonces empezamos a observar que de todas las muestras que se tomaron, y las empezamos a enfrentar a esos valores, digamos, diríamos, de medanosidad o digamos, de arena que hay, y vemos el manto de arena y la conformación del manto arenoso, veíamos que las curvas de isocontenido coincidían más o menos con el tamaño del cuerpo medanoso. O sea, las curvas de menor contenido salino, de 500 miligramos, o sea, 0,1 gramo por litro de sal, estaban en el centro de los bocheos, o sea, el agua es buena, potable, y a medida que nos alejábamos, teníamos aumento de la concentración de salina. Y es algo lógico porque la zona principal o de recarga, el agua mucho más diluida, menos salina, y las pendientes hacia los costados, o sea, la distribución del agua en forma centrífuga, a medida que va transitando el agua hacia la zona de descarga, se va nutriendo de iones, interactuando con la fracción lítica, con el sedimento,
y se va cargando de iones. Por lo tanto, es lógico pensar que hacia afuera de este manto el agua tendría que estar cada vez más cerca, cada vez más salina, ¿sí? Y que en el centro tendría que haber un domo, ¿sí? O sea, un alto en la freática, de forma tal de que el agua drenara en forma centrífuga, ¿sí? Pero cuando vamos a ver los datos freatimétricos, oh sorpresa, vemos que el domo no existe, no está, desapareció. ¿Sí? ¿Por qué desapareció? Porque fue literalmente consumido por este déficit de agua que no retorna al acuífero y que es explotado por toda la comunidad que conforma el Loboche. Pero asociado a esto, vemos que la química no ha mejorado, desmejorado. O sea que agotamos el domo, pero no hemos desmejorado la química. Y esto tiene un porqué. ¿Por qué no se fueron salinizando los pozos? Porque toda esta zona tiene una ventaja, podríamos decirle, sedimentológica, técnica, que a los 70 metros tiene una especie, digamos, no podemos decirle piso, sino que sería lo que llamamos en geología un acuitardo. O sea, un espesor de sedimento mucho más fino, el limo arcilloso, más arcilloso que el limo arcilloso, de aproximadamente entre 20 metros y 15 metros de espesor, que hace las veces de base, de apoyo de este acuífero de agua más potable, ¿sí? Porque el agua sigue por debajo, pero va disminuyendo en calidad. Entonces, el hecho de explotar el agua encima de esta base, por encima de esta base lo que hace es impedir de que el agua de menor calidad que esté por debajo ascienda. Por eso es que la calidad del agua no ha disminuido en esta zona, ¿sí? Ahí se encontraría una explicación a este problema, ¿sí? Pero sí encontramos otro problema, y que es que se corroboró, se confirmó en el 2000 con el trabajo con la tesina de Juani, que los datos que habíamos logrado con el estudio del CFI del 2015 para la ciudad de Santa Rosa en cuanto a la problemática que tenía el ascenso de la freática, que la laguna Don Tomás en este sector es un cuerpo perdedor. O sea, que la laguna Don Tomás está recibiendo agua subterránea del norte y de la zona de Santa Rosa, pero está perdiendo agua hacia el suroeste. Lo mismo el domo de agua que hay en la zona de Villa Santillán y parte del centro de Santa Rosa, que está elevada el agua subterránea, está drenando, ¿sí? Porque se ve perfectamente la pendiente hidráulica es hacia esta zona, estas son cotas, ¿sí? Menor cota, hacia aquí. Este drenaje, este domo estaría aportando agua hacia el Loboche. No hay problema con esto porque el agua de este domo es bastante de buena calidad, pero sí es problemático el agua de esta que sí es salobre, ¿sí? Hay una inversión del flujo. En lugar de drenar hacia la laguna el agua subterránea, está el agua subterránea recibiendo agua de la laguna, ¿sí? Entonces lo que propusimos hacer una serie de transectas, a ver cómo se comportaba el acuífero en el subsuelo. Entonces se hicieron varias transectas, la AA', BB', CC' y DD', para poder ver la posición de los cuerpos arenosos, la posición de la zona de Quintas, Santa Rosa Toay, zona Quinta Santa Rosa Toay, eso significa esta sigla, y los cuerpos medanosos principales que estaban asociados, ¿no? A este mano. Aquí en este detalle, en esto no se ve muy bien, pero vamos a ver con más detalle. Si tomamos hay dos ejemplos, el BB' y el CC' son lapidarios. El BB', fíjense que es este que está acá, que atraviesa, digamos, el manto, vemos que hacia el norte, el agua, y acá está lo que hablaba hoy al principio con Elena, el buscar bibliografía, las fichas, comencé a ver que a raíz de la superficie que encontramos con Juani, que es esta celeste, decir, bueno, ¿qué pasó antes? ¿Dónde estaba antes? Entonces comenzamos a buscar bibliografía y, oh sorpresa, encontramos que al menos 4 perforaciones coincidían, de las muestreadas, coincidían justo con esta transecta. Perfectamente, eran los mismos pozos que habíamos muestreado con Eduardo. Entonces vimos que
Fíjense que en el 1988 la posición en el TT 32 era esta, en el LC19B era esta, en el 13B no teníamos datos, pero sí tuvimos de 2015 y tuvimos de 2022. ¿Sí? Y aquí tuvimos, donde más tuvimos datos fue en este punto, que tuvimos 1, 2, 3, 4 datos. Y acá tuvimos 3 datos, nada más. ¿Sí? Fíjense que reconstruyendo en 1988 vemos cuál era la estructura de este domo salino, que se corresponde a lo que sería una zona de recarga neta. ¿Sí? El agua yendo hacia afuera, hidráulicamente hacia acá y hacia acá, hacia la zona de descarga. Sin embargo, este domo desapareció, lo que hace que el agua que antes drenaba en este sentido, ahora cambió la pendiente. ¿Sí? Va a drenar en este sentido. Por eso es que en el gráfico se observan todas las líneas de flujo hacia el sur, al suroeste. Pero no ha declinado la calidad del agua, precisamente porque a esta profundidad el agua no puede ascender por el hecho de tener esa capa arcillosa. Somos afortunados, ya claro. Y acá se ve bien el desmejoramiento hacia la zona de descarga, donde la cantidad de iones y cationes aumenta, ¿no? Esto es hacia el Bajo Giuliani, hacia aquí, y esto hacia el noroeste. En el caso de CS' es más problemático, porque CS' es la zona de descarga de la laguna Don Tomás, que estaría ubicada por acá, no está, o sea, no está, pasamos por el costado de la laguna, no estamos acá. Esto, para que tengan una idea, este punto C está un poquito más arriba, no acá, sino que sería la parte, este punto es este que está aquí, pero si proyectamos esto para acá arriba, sería la parte alta detrás de la laguna, ¿no? Donde está la Tosca. Y acá vemos bien, atravesando el cuerpo medanoso, ¿sí? La zona urbanizada, como el agua que estaba a esta profundidad, en el punto 0 LC06, ha ido desmejorando. Fíjense, el 2015 estaba acá, 2022 estaba aquí. Ya había descendido 1,5 metros en ese lapso. Y aquí sí es problemático porque se ve bien que el agua está entrando desde esta zona, la pendiente, hacia la zona, digamos, del Loboché. ¿Sí? Eso es la parte más problemática. Y vemos, algo que no le había comentado hoy, que en algunos sectores, en la zona de tránsito, de descarga hacia la laguna, hacia los bajos que están por en la avenida del Boulevard Brown y Ruta 14, hay algunos puntos del agua bastante buena, pero precisamente porque en estos bajos hay concentración del agua de lluvia, hay mayor recarga y hay una dilución del agua en tránsito. Por lo tanto, el agua subterránea ha mejorado, al menos en estos puntos, ¿no? Con respecto a, haciendo un análisis, y ya voy terminando, de estos dos puntos de control, ¿sí? En la zona 3 y en la zona 4, vamos a ver con más detalle cómo se comporta. Ustedes ven los gráficos, ¿sí? Son bastante, acá estamos 2011 y esto 2022, lo mismo, la misma extensión tiene, cada línea son 50 centímetros, y este es el descenso que ha tenido, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, son episodios de recarga, vamos a ver, analizar cada uno para que tengan una idea. Vemos que, en particular, esta zona, que antiguamente con Eduardo estaba prácticamente despoblada, y el pozo estaba aquí en el medio, donde la urbanización era cero, no había nada aquí, totalmente, o sea, estaba vacío desde casa este predio. Esta es una placita en la cual establecimos un pozo de monitoreo. 2016 ya comenzó a tener casas. Fíjense que aquí, en la zona circundante, había muy pocas casas, comienza a incrementarse la cantidad de casas acá y comienzan a haber más casas en esta zona. Y en 2022 ya la cosa es mucho más densa, ¿no? La cantidad de casas que hay. Pero pasemos a analizar este punto. En agosto de 2001, el agua estaba ahí. En el 2015 comienzan las construcciones. Fíjense cómo cae abruptamente cuando comienzan a construirse casas alrededor del punto de control. ¿Sí? Y en la actualidad está en esta posición. ¿Qué sucedió en el medio?
Aquí tenemos el periodo de lluvias extraordinarias de 2017, fueron las inundaciones más importantes que ha tenido la ciudad de Santa Rosa, ¿sí? Abril de 2017, perdón, con el nombre se me va el cursor. Y bueno, esto, el agua del médano, digamos, que cayó en el médano circundante, lo que pasa es que tiene un tiempo de tránsito desde que el médano se carga y llega al acuífero, va la onda, digamos, de descarga va paulatinamente progresando, tardó más o menos un año en llegar a la cúspide, que no sabemos si es la cúspide, porque acá empezó el verano, así que posiblemente hubiese seguido. Pero aquí lo que importa es que este es un verano del 2018, y aquí en el invierno prácticamente llovió muy poco, o sea, no hubo recarga, y comenzó el periodo seco en febrero del 2018. Fíjense que en un año cayó más de 2 metros el agua. Aquí en invierno se estabilizó, perdón, en el próximo verano volvió a caer, aquí nos agarró la pandemia, por eso no hay muestreo, me mantuve encerrado, a pesar de tener unos pozos cerquita de casa, tenía un poco de miedo de que me agarraran por la calle, así que me quedé encerrado. Aquí empezó el verano siguiente y aquí hay un periodo de recarga, ¿sí? Vemos que las dos curvas de los dos freatímetros son distintas, pero vamos a ver que no son distintas con el tiempo. Aquí tenemos en la zona perdón, Villa Ángela. Me voy a tomar un mate, discúlpenme porque tengo la boca seca. Villa Ángela comienza a descender, hay un periodo de estabilidad que es el verano, el invierno, verano, y tenemos episodios de ascenso y descenso. Verano, invierno, qué casualidad, llovió más. Verano, el episodio de recarga importante por parte de la lluvia del 2017 y el inicio del periodo seco. Esto que está aquí, yo creo que se debe a que era este domo que no logró crecer porque el verano lo deprimió, pero cuando dejaron de bombear en el verano, tuvo una respuesta positiva porque el área cercana, que estaba más alta, trató de nivelar hidráulicamente este punto. Por eso es que creció notablemente en ese invierno. Pero ya estábamos dentro del periodo de seco, donde tenemos un descenso, acuérdense de que cada línea son medio metro. Lo que estamos haciendo ahora es otra cosa. Vimos recién de que hay descensos estivales, mantenimiento de la freática o incluso aumento durante el otoño e invierno. Entonces, lo que hicimos fue medir esa tasa de recesión, esa tasa de declinación del acuífero en función de dos periodos, ¿sí? Ya no estamos hablando de cada 6 meses, sino periodos entre influencia del riego y la pileta y periodos sin influencia de riego y pileta. La mayoría de las personas, si son conscientes, tratamos de que seamos ser lo más positivo posible, consideramos de que en invierno no se riega y en otoño no se riega. ¿Sí? La mayoría de las personas no lo hace. Por lo tanto, lo que se hizo fue separar, analizar las pendientes en función de una tasa de descenso sin influencia del periodo estival y con influencia del periodo estival. ¿Sí? Y después una tasa anual, o sea, año a año, ¿no? De marzo a marzo. Entonces, analizando las dos zonas, ¿sí? Vemos que en Villa Ángela, en la zona 4, tenemos esta línea, que sería la tasa sin influencia, fíjense que está por encima de cero, o sea que el acuífero gana agua y declina, pero acá está por año. Voy a sacar los anteojos para ver bien porque si no, no veo bien. Acá está por año, acá tenemos el 2014, que es este que está aquí, es un periodo que llovió un poco y se recargó un poquitito más, no descendió tanto. Por lo tanto, fue a un balance prácticamente cero, ¿sí? O sea que se mantuvo el acuífero, no descendió. Y sí ascendió en el 2017 y 2016, que son los puntos principales de recarga. Acá hubo recarga, acá hubo recarga. Pero en este gráfico que están representadas las lluvias anuales, vemos que
para que haya un balance positivo en el acuífero, las lluvias tienen que superar los 800 milímetros, aproximadamente alrededor de 900. No lo hemos calculado exactamente, pero cerca de 900. Pero el promedio de lluvias nuestro es de 600. Por lo tanto, ahí está por qué el acuífero no se recupera, a pesar de que tengamos lluvias extraordinarias. Porque nunca alcanzamos a recuperarlo, nunca vamos a tener un promedio de 800 milímetros, 900, perdón, 900 milímetros. ¿Se entiende? Fíjense que cuando hay periodos húmedos como este que está aquí, que es el 2021, ¿sí? Sufrió el acuífero una recarga interesante, 1 metro subió. Volvió a bajar en el verano a la posición más o menos anterior y volvió a ascender en 2023, que son datos que me faltarían incorporar, que son del año 2023, o sea, el periodo de lluvia del verano pasado. Si vamos a analizar el otro fratímetro, el otro registro fratimétrico, este es el de Villa Ángela, el de la zona de Bosque, de partido, digamos, el triangulito, que digo yo, acá acuérdense que empiezan las construcciones, vamos a ver que la figura es prácticamente igual. Tiene una pequeña diferencia, pero esa diferencia se da más que nada en el incremento, ¿sí? Del pico, que se debe a que la zona de recarga está muy cercana, ¿sí? Está al lado, prácticamente a 200 metros, el médano. Por lo tanto, la respuesta fue mucho más inmediata en el factor positivo. Pero cuando empieza la seca, perdón, con el mouse que anda un poco mal, cuando empieza la seca, comienza a declinar, comienza a tener valores negativos, o sea que todas las pendientes son negativas. ¿Sí? Me fue el mouse. Bueno, estamos quedando sin pila. Si me espera un segundo, agarro otra pila. Estos inconvenientes a último momento no me gustan. ¿Sí? Acá vemos de que después de estos periodos secos, todas las pendientes, incluso las de invierno, las sin influencia, son por debajo de cero. Por lo tanto, el acuífero no se está recuperando. Salvo en este periodo, que corresponde a esto, que se recuperó aproximadamente 1 metro. ¿Sí? Que por eso las tasas de descenso son positivas solamente sin influencia digamos, de estival, en lo que es invernal, invierno y otoño. Pero en el verano son netamente negativas. ¿Sí? Netamente negativas en el verano, que es esto, y el promedio da, bueno, obviamente por el medio, ¿no? En cuanto a, ahora sí, volvemos a las casas. Acuérdense que hablamos de que las construcciones, habíamos analizado desde hasta el 2013, bueno, hasta la actualidad, vemos las distintas zonas. La zona 1, esta que está aquí, vemos que el crecimiento ha sido bastante suave, ¿sí? Obviamente porque está saturado ya de casas la zona. La zona 2, que es la que tenía incremento rápido, se nota a través del tiempo, desde el 2003 al 2023. Incorporamos una zona, que era la zona 5, que dijimos hoy, que era Villa Emilio. Fíjense que las zonas más nuevas arrancan mucho más acá, que son la zona 3, zona 4 y zona 5, ¿sí? Estas tres zonas son las que... Pero rápidamente llegan a una saturación interesante de casas por hectárea. Ya no estamos considerando 7 casas por hectárea o 14 casas por hectárea, sino que en este trabajo se cambió la forma de tomar los índices y se está trabajando de forma catastral, viendo la cantidad de lotes catastrales que hay, ¿sí? No por cantidad de casas. Entonces, ya los gráficos varían un poco, ya se trabaja de forma más, digamos, más fina, ¿no? Y esto, discúlpeme, pues no veo por ahí. Ahora sí. Lo que tenemos aquí es la cantidad de casas por hectárea,
y la que tenemos aquí son el porcentaje de ocupación de la tierra. O sea que el 100% de los terrenos ya ubicados, digamos, ya construidos, y el 0%. Fíjense que las zonas que se comenzaron a desarrollar últimamente arrancan con su desarrollo en el 2010, y otras arrancan más temprano. El Loboche 1 ya tenía casas, ya tenía el 60% de la ocupación al inicio del análisis, y actualmente anda alrededor del 90%, lo mismo la zona 2, esta que está aquí, que arrancó después, pero rápidamente alcanzó la misma saturación que la zona 1. Y estas zonas, que la zona, por ejemplo, esta la zona 4, la de Villa Ángela, está rápidamente llegando a su máximo y se ha estabilizado últimamente. Pero esta es interesante, que es la zona, esta es la zona 3, esta que está acá, tiene una tasa de crecimiento en forma continua, que está, ¿por qué? Porque se fue saturando esto, pero comenzó a desarrollarse esto a medida que fue saturándose este sector. Entonces tiene un comportamiento continuo. Lo que no quiero presentarle, porque ya es demasiado, es la diferenciación entre uno y otro, que se ve clarito, ¿sí? Pero esta es la suma del desarrollo de ambos, de este triángulo con el resto, ¿no? Este que está acá. No sé qué pasó acá. ¿Por qué hablamos de, y ahora vamos a la parte filosófica, ¿no? ¿Por qué hablamos de contrato social? Si se entiende por contrato social, normalmente es la interacción entre el individuo y su entorno, porque uno puede hacer, desde el punto de vista del agua, como mucha gente opina, no, pues el agua es mía, yo hago lo que quiero con el agua. Vos no podés hacer lo que quiero con el agua, porque tu vecino también tiene derecho al agua. ¿Sí? Entonces, a mí me gustó mucho la definición esta de Glaucón cuando dice que la justicia es un pacto entre egoístas racionales. Es excelente la definición. Excelente, la mejor definición que he visto yo de la justicia. Un pacto entre egoístas racionales. Pero bueno, desde el punto de vista del contrato social, lo mejor que quien ha estudiado más el contrato social ha sido, o lo que más se conoce de los contratos sociales, fue de Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Se dice que el hombre nació libre, sin embargo, se encuentra encadenado. ¿Por qué? Porque el hombre necesita que alguien controle su actitud, su ímpetu de libertad. No puede ser libre por sí, porque yo no tengo la libertad de ir y cortar un árbol, no tengo la libertad de aprovechar el agua subterránea en su totalidad, porque tengo que tener una restricción. Alguien me tiene que decir, no, pero vos estás usando algo que de todos necesitamos el agua, entonces todos tenemos que tener derecho al agua. Y ahí surgen los derechos y deberes, ¿no?, de los ciudadanos, obviamente. No quiero entrar en la razón filosófica, porque obviamente todo este control yo creo que los primeros contratos sociales, el primero que se ve, quien ha leído algo de la Biblia, son las tablas de Moisés. ¿Sí? Les baja un instructivo de cómo te tienen que comportarse. ¿Sí? O las justicias que tenían los pueblos, comunidades, por ejemplo, indígenas de Estados Unidos, ¿no? Se reunían los ancianos y establecían cuál era la justicia que tenían que tener ante hechos que ellos consideraban que violaban los derechos de los demás, sin saber filosofía. ¿Sí? El hombre mismo fue avanzando en esto. ¿Por qué nosotros no tenemos, digo yo, problemas con el contrato social? Porque el contrato social es una interacción entre el individuo y el Estado, porque el Estado es el que nosotros ponemos o elegimos como control de nuestras actividades, para que nos guíe en nuestras actividades. A raíz de todo esto, no es que quiero generar una polémica, pero se nota que hay una ausencia muy grande del Estado como institución, porque a sabiendas de que hay un problema, no hay ninguna actitud para poder minimizar, no digo revertir, sino minimizar el hecho de que se está afectando el acuífero en forma alevosa, diría. Si bien no se ha contaminado el acuífero, en cualquier momento vamos a tener algún tipo de contaminación, porque a la larga los pozos ciegos van a ir cargando el acuífero de forma tal de que
el agua ya no va a ser potable. ¿Sí? Por ahora no, por ahora no, estamos a tiempo. Y la minimizar, desde el punto de vista del Estado, significa que se debería pensar ya, en forma inmediata, en una red de agua potable, para evitar que se siga, por lo menos, explotando el acuífero o minimizando la cantidad de agua que saca el acuífero, que un porcentaje sea inferior, de forma tal de que esa curva positiva que estábamos viendo, perdón, esa curva negativa, sea cada vez más próxima a cero, en lo posible. Y roguemos que tengamos periodos húmedos. O sea que yo no estoy muy a favor del cambio climático, prefiero que llueva un poco más de lo que no está lloviendo, ¿sí? Y que las lluvias sean un poco más intensas a veces, aunque nos ocasione problemas, desde el punto de vista del acuífero, es mucho mejor, ¿sí? Yo creo que lo que ha hecho el Estado últimamente es un mero intento, desde el punto de vista de concientizar a las personas, de hacer distribución de panfletos, etcétera, pero eso no soluciona absolutamente nada de la problemática, no soluciona nada, nada, absolutamente nada. Por lo que yo creo que hay una o ineficiencia o ausencia de parte de ese contacto. O sea, hay gente que está de un lado y del otro lado no se ve la respuesta. ¿Me explico? Creo que es algo que hay que trabajar mucho. Eh, yo sé que las presiones sociales normalmente salen a partir de grupos, más que nada desde el punto de vista grupal. Vimos hace poquito en la zona del Faro, hace unos días, la gente se reunió, comenzó a protestar porque no tienen agua potable. Me parece que esa sería una de la única posibilidad que veo actualmente para que el Estado actúe o reaccione ante algo que me parece que es necesario, que hay que actuar. ¿Sí? Así que bueno, gracias por su atención. Disculpen la tardanza, el tiempo. Este, espero haber sido claro, porque no quise entrar en cuestiones geológicas, porque puede haber gente que no entiende geología, ni en cuestiones muy hidrogeológicas, pero bueno, traté de clarificar un poco cuál es la situación del acuífero en la actualidad. Tenemos un acuífero que todavía está sano, pero está enfermo. Enfermo en el sentido de que comienza a agachar la cabeza. ¿Sí? Y esa es la preocupación que tengo. Bueno, bueno, han prestado tanta atención que nadie escribió nada en el chat para hacerte preguntas. Em, yo tengo la idea, ¿no es cierto?, de que creo que es más que control, que es medio como imposible hacer un control de parte del Estado, o sea, hay que dar pautas de uso, ¿no es cierto? Pero lo que creo que falta es conciencia de lo que se tiene y de cómo se usa. El agua es algo que es como dice Carlitos Schul, el agua no se ve, el agua es como que no existe, entonces se usa, y todas estas cosas Es que está en el subsuelo y no se ve, por eso no se no se ve. ve, Se claro, ven, no se se ve, ven los ríos, pero no se ve el agua subterránea. Ese es el claro, problema. es el problema. Y no lo Yo, entienden. bueno, pero yo creo que esto, Charlie, es súper importante que de alguna forma se muestre, logre, ¿no es cierto?, que la gente vea y que la misma gente se concientice, porque no puede haber, me parece a mí, ¿no es cierto?, un policía que ande mirando cuánto agua sacás en la bomba o cuántas veces llenás la pileta, o sea, Mm, no sé si hay forma de controlar eso. Sí, la forma sería la concientización, el darse no, cuenta de que eso se termina, de que eso se ensucia, de que eso... eh, entonces es difícil eh, sí, pero cuando el logremos la control. Sí, concientización, va a ser demasiado tarde. Eso es lo que el, yo pienso. claro, Pero sí, sí, no, el Estado puede hacer las dos cosas. Puede hacer campaña de concientización, pero sí, a su vez gestionar determinadas cosas. Yo a veces tengo por ahí, el chamaco la tira y se enoja conmigo porque yo le digo,
que tiene que ser policía y él dice que no es policía, pero si en la normativa, ellos que, digamos, la Secretaría de lo que yo digo, que es la autoridad de aplicación, no tiene facultades de policía, porque se llama facultad de policía, ¿no? Sí, Eso, de control, deberían cambiar la legislación. Es simple, claro. Sí, de alguna es forma, simple, pero viste es que muy cuando simple, sí, tenés es muy una, simple. eh, podé- Si no está escrito, escríbanlo. claro. Charlie, fíjate en el chat que tenés preguntas. Ahí Pará. Ricardo Melchor te dice que es llamativo la aparente recuperación de los niveles en solo un año con lluvias. Y Sí, sí, también está de acuerdo con que hay que divulgar y concientizar acerca del uso racional. sí, 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 estoy de Es, acuerdo. Pero ¿cómo haces cuando vos tenés gente que pone equipos automáticos, se va de vacaciones, el equipo, llueve una semana y está el equipo funcionando y cada 3 veces por día riega? Eh, Debería, desde el punto de vista de una autoridad de aplicación, la autoridad de aplicación también, no sé, no soy, no soy político, no tengo ni ganas de gestionar ese tipo de cosas, porque no soy muy frontal, sabes muy bien que soy muy frontal con esas cosas, pero debería haber la forma de que debería no haber. se permita la venta de equipos si no tienen, por ejemplo, control de humedad del suelo. Entonces, Claro, cuando está lloviendo, funciona poner automáticamente. restricciones, claro, poner restricciones en los equipos, poner por ahí hasta caudalímetros en los pozos, o Evitar, que de alguna forma, evitar, pero concientizar a la gente y concientizar a quien vende las cosas. Porque vos vas a un vivero a comprar semilla y quiero decir, dame 5 kilos del pasto, no sé, tal, tal, que son pastos que están en los greens de los canchas de golf. Entonces, y vos para mantener ese pasto necesitas mucha agua. sí, Si vos ves, mira, Elena, si vos te metés en el Google y vas con detalle a algunas quintas de la zona, vas a ver lo verde que están. sí, Y esos son riegos, pero 3, 4 veces por día. mm, ¿Entendés? Y es gente, la misma gente que hace unos años protestó porque se regaban las calles con agua potable. claro. Ahora bien, ¿qué es más razonable? Regar las calles con agua que no es potable, porque yo me he encontrado discutido varias veces, las calles ahora en Toay se están regando las colectoras, porque la gente camina y si no se riegan no se puede caminar por esas calles porque te tapa de tierra. Eh, ¿Qué es conveniente, regar las calles o que la gente se enferme en los pulmones? Porque las partículas más finas pueden pasar al torrente sanguíneo y está científicamente demostrado. Sí, pero además Entonces, regar las calles con agua que no sea relativamente potable, también meter sales en el se suelo, están regando, claro. no, no, porque se están regando con el pozo que está acá en el vivero, perdón, en el botánico, que es agua salobre, que no Ujú, es de consumo humano, pero estabiliza las calles. ah, Está bien. perfecto. Mm, Acá, perdón, acá, sí, voy a dejar de compartir para poder atender. Stop share. ahí está. Bien. Claudia Salomón, ¿cómo estás, Claudia? Sí, Eh, Posibilidad por federación por cada cantidad de manzana. Y mirá, eso se hacía en la antigüedad en algunos pueblos donde había una serie de manzanas, o incluso en las ciudades se hacía poner una torre de elevadora, se hacía una perforación y se echaba y se suministraba a una serie de manzanas, o en el corazón de la manzana se ponía una torre. una torre, sí. Pero en este caso no, porque no se puede, porque el rinde de los pozos acá no da como para que un solo pozo o dos pozos por manzana abastezcan a toda una manzana. Tienen muy bajo rinde. Las bombas aquí, lo máximo que puedes sacar de una buena bomba, y son como una locura, 10.000 litros por hora. Y eso no alcanza, no alcanza. Si fuésemos en un lugar donde tuviésemos sedimentos más gruesos, donde
la transmisibilidad del terreno sea elevada, donde tengamos pongamos bajar una bomba y sacar 60.000 litros por hora, y ahí podría ser. Pero habría agua para todo, porque si hay 60.000 litros por hora para una bomba de esa, habría agua para cualquier perforación chiquitita. El problema nuestro es que, bueno, lo que está sucediendo en Loboché ya sucedió históricamente en Santa Rosa. Sí, El barrio Villa Santillana, ahora que tiene el agua a 7 metros, en algunos sectores a 5 metros de profundidad, históricamente en la década del 30 lo tenía a 4 o 5 metros. Lo que sucede es que cuando se comenzó a poblar la Villa Santillán, el agua bajó a 35, por la misma razón que está sucediendo en el Loboché. O sea, el Loboché está bajando por la explotación. Y en Villa Santillán, en esa época, bajó por la explotación. Yo me acuerdo en la casa de mi abuela, yo veía el agua, estaba con un pozo cavado de 8 metros, sí, frente a la escuela 180. sí, El tío de mi mamá bajaba en la garrafita esa envuelta con arpillera en el verano al agua para que tuvieran tener agua fresca. Y la bajaba con una soguita, estaba ahí el agua, yo la veía. En cambio, cuando yo ya tenía unos 15 años, el agua a una cuadra en la Emilio Civit, en la casa de mi abuela, ya estaba a 35 metros. sí, Eso porque elevó la densidad de casa y obviamente todos tenían perforación. Cuando la municipalidad puso la red de agua potable, no se explotaron más esas perforaciones porque la gente, digamos, obligaron a, a los propietarios a anular las perforaciones, fue un error garrafal, y el agua se recuperó. De hecho, bueno, yo no lo dije, pero la problemática de la ciudad de Santa Rosa, que hicimos un informe del CFI, cuando se hicieron los pozos de abastecimiento de Santa Rosa en la avenida San Martín, pozo que está frente al Calfucurá, el que estaba ahí frente al Banco Nación, el que estaba frente a la Escuela Normal, el agua estaba a 5,5 metros. En la avenida, a la altura en la avenida España, a la altura de Gil, estaba a 4,50. Y ahora está a la misma profundidad. ¿Por qué? Porque se recuperó. claro, Antes estaba sobreexplotado. sí, Pero ahí hubo otro problema. Se salinizaron los pozos del centro de Santa Rosa por la razón de que el agua que drenaba subterráneamente, digamos, el drenaje superficial va a la laguna por una cuestión de topografía. Pero el agua subterránea también iba a la laguna. ¿Sí? Y en épocas de seca desaparecía la laguna porque el agua subterránea bajaba, era obvio. Pero el agua de la laguna era un afloramiento de las freáticas, si vamos al caso. Cuando se sobreexplotaron los pozos del centro de Santa Rosa, se invirtió el flujo como en el gráfico que yo les mostré recién en la zona de El Faro y la zona del Loboché. En vez del agua hacia la laguna, el agua de la laguna volvió hacia Santa Rosa. Esa fue la salinización de la Santa Rosa, de los pozos. Por eso se tuvieron que abandonar todos esos pozos. Porque el agua de la laguna comenzó a invadir el acuífero y comenzó a drenar hacia los pozos del centro. ¿Sí? No quiero que ocurra lo mismo con la laguna, con la zona del Loboché. Sería complicado. No sé si hay otra claro. pregunta. No, gracias Charlie, gracias por la charla. Este, sí, es realmente sabiendo todos los datos que se tiene de la zona, o sea, hay que tratar de seguir haciendo algo para que no ocurra, Bueno, ¿no es cierto?, la salinización, ¿no? contestando al comentario de Ricardo, que a veces no sé si lo terminé de contestar, Ricardo Melchor, Mm, es que la recuperación se da más que nada porque el agua, nosotros tenemos suelos muy medanosos. Si uno ve incluso en las calles de Loboche, cuando llueve y se forman charcos, a los 2 días el charco desapareció. Y no es por evaporación. En una parte se va por evaporación, sí, pero en el invierno no se va por evaporación, porque la tasa de evaporación en invierno es muy baja. Se infiltra. A pesar de que las calles están compactadas, se infiltra porque la porosidad del suelo es más del 10%, del 15%, mm, incluso compactado. Entonces, al ser tan medanoso, incluso dentro de una propiedad, al ser tan medanoso, porque en una quinta uno construye y compacta donde construye, pero uno no compacta el resto del suelo de la quinta. Sigue siendo medanoso, por más que deje crecer la gramilla. Yo tengo acá el galpón donde yo vivía, ahora está transformado en un galponcito de trabajo. El agua que cae, que es enorme, porque una superficie
de 10 por 6, son 60 metros, que cae, y me inunda el patio, y a las 4 horas no hay nada. Sí. Se fue para abajo. Por eso es que yo le decía que las lluvias intensas en esta zona son benignas para el acuífero porque permiten una recarga mucho más preferencial. Si una recarga preferencial va mucho más rápido, ¿sí? No le digo que es como un caño va para abajo, tiene su tiempo, Sí. pero la tasa de infiltración, la tasa de evaporación es mucho menor que lluvias, digamos, de poca intensidad, por más que sea la cantidad, mismo volumen de agua en una semana, una lluvia de la misma intensidad en 3 horas, de ese volumen de agua en 3 horas, es mucho más eficiente que una misma lluvia repartida en 5 días, en cuanto a infiltración. Bueno, voy a dejar de grabar, así podemos charlar tranquilos después, ¿eh?